Hola a todos, gracias por acompañarme en esta séptima clase de técnica vocal. No te vayas. Debo confesarles que me apasiona mucho grabar estos videotips. Me he dado cuenta que han sido bastante interesantes y de mucha ayuda para muchas personas. Hoy quiero responder a otra pregunta que me han hecho por las redes sociales y escogí nuevamente esta locación porque me parece importante que cuando tú mires a tu alrededor te des cuenta que no hay excusas para cumplir tus sueños y mucho menos el sueño de cantar o de saber utilizar bien tu voz. Voy a contarles cuál es la pregunta que me hicieron por las redes sociales y es la siguiente. Hoy solamente voy a dar una breve introducción. ¿Cómo hago para comenzar correctamente en el tiempo que me está marcando la canción? Ok, la respuesta, la verdad, es bastante larga, pero voy a tratar de resumírtela. Antes de tú hacer técnica vocal, yo te recomiendo que también hagas estudios musicales. Es necesario que tú conozcas la gramática musical, es necesario que tú sepas cuánto dura una negra, una blanca, una corchea, cuáles son los valores relativos, cuáles son los valores no relativos o constantes, cuáles son las métricas, si la canción que estoy cantando está en 3/4, 4/4, 6/8 o 2/2. Tienes también que tener claridad de cuáles son las tonalidades, de dónde salen las tonalidades, cómo puedo yo cantar una escala musical mayor y qué es eso. También hay escalas menores, no sé si sabías. Las escalas menores se dividen en varias escalas: escala menor natural, escala menor armónica, escala menor melódica, y ni para qué hablar de cosas como por ejemplo los modos. Así que yo te recomiendo que también hagas un estudio simultáneo y paralelo de todo lo que conlleva la música. La música no solamente es interpretar una canción bien. ¿Recuerdas que en la primera clase yo te dije que debías colocar un metrónomo y debías comenzar a cantar sobre ese metrónomo? Así que yo te aconsejo que pongas un metrónomo y comiences a aplaudir sobre el metrónomo, siempre llevando el ritmo. Si tú ves que el metrónomo suena tac, tac, y tus manos van por otro lado así, tac, 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 quiere decir que no tienes la concepción del ritmo. ¿Cuál es la forma más fácil? Coloca en tu casa una canción que te guste a todo volumen y trata de llevar el tiempo con tu cuerpo. Si tú logras sentir la canción en tu cuerpo, tu oído está trabajando. Quiero enseñarte algo rápidamente que me encanta enseñar. La música es un lenguaje y el lenguaje tiene 4 procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Cuando tú eres un bebé y naces, lo primero que comienzas a hacer en tu desarrollo es a oír. Después de que tú oyes muy bien, puedes repetir lo que escuchaste, es decir, arranca el proceso de hablar. Y después de que tú hablas y entras al colegio, entonces viene el proceso de escribir y de últimas nos encontramos con el proceso de leer. Y como la música es un lenguaje, además es un lenguaje universal, yo te aconsejo que comiences por desarrollar tu oído. Lo primero que tú debes desarrollar en la música es escuchar, analizar, oír detenidamente. No escuches solo por escuchar, sino oye analíticamente y analizando parte por parte lo que estás escuchando. Ese va a ser el primer paso para que cuando tú comiences a cantar una canción, entres y termines en el lugar indicado y correcto. Lo segundo que te puedo aconsejar es que nunca pares de cantar, que si te equivocaste 1, 2, 3, 4 veces no sea suficiente y lo hagas hasta que lo hagas absolutamente perfecto. Por otro lado, si tienes más dudas al respecto, me puedes escribir. Recuerda que tengo una escuela de artes ubicada en la ciudad de Bogotá que se llama Escuela de Artes La Puerta. Te podemos ayudar en tu entrenamiento musical en unas clases que se llaman lenguaje musical o teoría o solfeo o armonía, y ellas te podrán aclarar muchas cosas más a la hora de cantar. Recuerda que debes ser un músico y un cantante integral. Es importante que comprendas que el cantante, si no es el director de la banda, tiene que saber en qué compás va la canción, en qué número de compás ingresa a cantar, en qué tonalidad está la canción. Así que te animo a que sigas viendo esta serie de videotips. Te doy las gracias por acompañarme. Dios te bendiga y te espero la próxima clase. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, por favor déjalos en la parte de abajo y con gusto te ayudaré a responderlos.